Hoy vamos a hacer una pequeña pausa en el estudio que veníamos realizando acerca del libro de Génesis, porque bueno, queremos aprovechar esta época, este tiempo en el que la cultura a nuestro alrededor, la sociedad en la que vivimos, está de alguna manera reconociendo, conmemorando lo que es el Día de las Madres. Y es una gran oportunidad que tenemos nosotros como iglesia para poder hablarles a esa sociedad de qué es lo que el Señor ha establecido respecto al tema de la maternidad. Tristemente vivimos en una sociedad donde la maternidad está siendo fuertemente menospreciada. La mayoría de las personas, incluso las mismas mujeres, tienen una percepción negativa, en su mayoría, sobre todo las mujeres no creyentes, tienen una percepción negativa de la maternidad. Y lo vemos reflejado en todas las áreas. Uno mira las películas hoy en día, el entretenimiento, y casi siempre la mujer empoderada, exitosa, la mujer que logra todas sus metas, es una mujer sin hijos. Es una mujer empresaria, ejecutiva, como que encaja mucho en los parámetros de este mundo y puede hacer muchas cosas, excepto la maternidad. La maternidad siempre se ve generalmente en el entretenimiento como un estorbo, como que la mujer que tiene hijos fracasa en su meta de alcanzar sus sueños personales. Casi siempre hacen creer o le hacen sentir a las mujeres que sus hijos son un estorbo para poder lograr sus sueños. Es algo muy triste. Hay un movimiento incluso creciente cada vez más. Aquí en Colombia, muchas mujeres famosas y reconocidas forman parte de él, que se conoce como Child Free. Child Free traduce básicamente libre de niños. Solamente con el nombre ya podemos notar la percepción negativa que hay acerca de la maternidad. Se entiende que no tener niños es libertad. Y muchas mujeres tristemente han abrazado esa mentira. Han creído que sus hijos son un estorbo para poder lograr aquello que se propone. Entonces, hermanos, vivimos en una cultura así. Las charlas de educación sexual en los colegios, incluso en muchas iglesias llega a ser así. Se les habla a los niños de que ellos deben guardarse en pureza sexual, no precisamente porque van a deshonrar a Dios si caen en fornicación, sino más bien se les dice cuidado con una barriga. Cuidado con que de pronto vaya a meter las patas y termine en embarazo. Es triste ver la condición en la que nuestra sociedad se encuentra y cómo en últimas todo este rechazo a la maternidad es como pegarse un tiro en el pie. Porque si miramos hoy en día los países desarrollados en Europa, incluso en algunos países de Asia también se está presentando este fenómeno, la población ha disminuido mucho su tasa de natalidad. Y lo que está pasando y que se les ha convertido en un grave problema es que la población es demasiado anciana para ser productiva o lo suficientemente productiva para el progreso de la nación. Entonces esas naciones, en vista de sus bajas tasas de natalidad, han optado por traer extranjeros para tratar de que se levante nuevamente la fuerza productiva y laboral de la nación. Ahí podemos ver las consecuencias de alejarse del diseño de Dios. Todo esto que vemos hoy en día del movimiento feminista, todos esos movimientos pro aborto, realmente nacen o tienen una cosmovisión en la que la maternidad es algo negativo. Y por eso las mujeres hoy en día protestan exigiendo poder matar a sus hijos en el vientre. Y es lamentable. Hace unos 100 años atrás era algo impensado que una madre considerara hacer eso. Pero hoy en día vemos que las mujeres, porque han abrazado esa mentira de que la maternidad es algo negativo, es atrasarse en el cumplimiento de sus sueños, por abrazar esa mentira, muchas mujeres tristemente han optado por opciones como el aborto.
Y es algo lamentable, por eso es tan importante que nosotros como iglesia podamos dar defensa ante todo esto que se está levantando. Porque hermanos, cuando se ataca a la familia, se ataca al diseñador de ella, que es Dios. Cuando las personas menosprecian la maternidad, cuando dicen que es una labor secundaria, que las mujeres que se dedican a la crianza de sus hijos son unas fracasadas, no tienen futuro, que para qué estudiaron. Ese tipo de comentarios no solamente denigra a las mujeres, sino que trae blasfemia en contra de Dios. Porque la maternidad no es idea del hombre. La maternidad no es idea de la sociedad. La maternidad viene como parte del diseño original de nuestro Dios. Entonces vamos a ver eso basados en Génesis capítulo 1, el libro que hemos estado estudiando en nuestra serie dominical. En Génesis capítulo 1 podemos ver que desde el principio, antes que el pecado entrara en el mundo, Dios había diseñado la maternidad. Dios le había dado la capacidad a las mujeres y a los hombres de fructificar y multiplicarse. Vamos a verlo. Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 28. Vamos a leerlo y comenzamos este tiempo con oración. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos pedirte, Dios, que tú nos ayudes en esta mañana a poder desarrollar una cosmovisión bíblica acerca de la maternidad. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para poder dar defensa ante un mundo que es hostil en contra de las madres, ante un mundo que está burlándose y menospreciando a aquellas que han sacrificado sus cuerpos, han sacrificado su tiempo, han sacrificado energía, Señor, para poder ser recipientes de la vida humana. Padre, perdónanos si hemos menospreciado a nuestras madres y ayúdanos, Señor, a que como iglesia, a que como hijos tuyos, como embajadores de Cristo en la tierra, podamos honrar a nuestras madres terrenales y podamos valorar ese precioso regalo de la maternidad. Padre, ayúdanos a recordar que la maternidad es algo que viene de ti, que honrar a las madres no es algo que se debe hacer un solo día, o no es algo que la sociedad establece, es algo que tu palabra nos pide hacer aún desde el principio, que honremos a aquellos que han sido nuestros progenitores. Padre, oramos para que tú nos ayudes en este tiempo y que por medio de tu palabra, Señor, podamos contrarrestar todas las mentiras que este mundo ha tratado de implantar en contra de lo que tú has diseñado perfecto. Y que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el que tú hables a nuestros corazones y nos permitas tomar cambios y aplicar todo lo que aprendamos, Señor. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces el primer punto que vamos a estar viendo hoy es que la maternidad es buena en gran manera. Cuando el Señor hizo toda su creación, cada día que Él iba creando algo, Él terminaba siempre diciendo que todo fue bueno en gran manera. Es interesante eso, porque no solamente dice fue bueno y ya, sino que resalta que fue en gran manera bueno. Y cuando hablamos de Génesis 1:27, del mandato de fructificar y multiplicarse, era no solamente bueno, era bueno en gran manera. Es parte del diseño original de Dios, la maternidad. No importa lo que las feministas digan, no importa lo que la sociedad trate de implantar para que todos sigamos. En últimas, lo que tiene valor y peso para nuestras vidas es el diseño de un Dios bueno. Y ese Dios bueno ha establecido que la maternidad es buena en gran manera. Dice en Génesis capítulo 1, verso 35, y vio Dios
todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces la maternidad no es una carga. La maternidad no es un estorbo en el cumplimiento de mis sueños personales. La maternidad no es lo peor que le puede pasar a una mujer, como algunos afirman. Muy por el contrario, aquí podemos ver que la maternidad es un regalo de Dios y es una gran bendición en la vida de las madres. ¿Qué mujer no ha experimentado un gozo inefable que no se puede expresar con palabras al ver el nacimiento de su hijo? Las madres que están acá, el momento tal vez más glorioso es cuando las madres pueden contemplar y ver que ha nacido su bebé, que ha nacido su hijo. Es un proceso hermoso. En Juan capítulo 16, versículos del 21 al 22, podemos ver que el apóstol Juan habla un poco de esa realidad para comparar eso incluso con la venida del Espíritu Santo. Vamos a verlo, dice en Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es interesante que el apóstol Juan está usando la realidad de la maternidad para mostrarnos el gozo que ha de venir en cada creyente con la llegada del Espíritu Santo. Cuando una madre experimenta el nacimiento de su hijo, eso es motivo de gozo. Yo creo que no hay algo que pueda traerle más alegría a la madre en ese momento que poder contemplar que Dios ha usado su cuerpo para traer un alma a este mundo. Es impresionante. Cuando hablamos del alma de un ser humano, hermanos, el alma de un ser humano es eterna. El alma del ser humano vive por la eternidad. Es una realidad. Y Dios utiliza vientres temporales, vientres finitos, vientres humanos para formar en cada mamá a esa nueva alma que va a vivir por la eternidad. ¡Qué gran privilegio! Nosotros como familia vivimos hace prácticamente un año, vivimos el proceso de tener un bebé. Mi esposa hace un año y 11 días dio a luz a nuestro bebé, a Daniel Santiago. Y yo recuerdo mucho ese momento, para mí fue un momento muy especial. Mi esposa estaba con muchos dolores, incluso dicen los científicos hoy en día que un parto natural equivale aproximadamente a que a alguien le partan 20 huesos al mismo tiempo. Imagínense el nivel de dolor que llega a experimentar una madre al traer y dar vida a su hijo. Pero así como dice el texto de Juan 16, cuando ese niño nace, toda la angustia queda atrás. Todo el dolor, el desespero, la aflicción pasa a un segundo plano. Es una realidad porque hay un gozo mayor y es que el Señor ha permitido que a través del vientre de esa mamá nazca una nueva criaturita de Dios. Es un gran privilegio, es algo que de verdad las mujeres pueden testificar del gozo que se siente poder ser madres. En Proverbios capítulo 23 también vemos que Salomón nos recuerda y les recuerda a las madres que deberían gozarse en sus hijos. Proverbios capítulo 23, versículos del 24 al 25. Dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Gócese la que te dio a luz. Es un privilegio enorme, es un gozo inefable para las mujeres, para las madres, ser usadas por Dios para traer una vida
a este mundo. Y es algo que nosotros como iglesia, como creyentes, debemos resaltar. Y debemos hacerle ver a este mundo caído, a este mundo que ataca el diseño de Dios para la maternidad. Debemos poder mostrarles que la maternidad es idea de un Dios bueno y que no es una carga. Debería antes ser un gozo para cada madre que el Señor utiliza para traer una nueva vida. Dice en Salmo 123, un versículo bastante conocido: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bajo la cosmovisión bíblica, tener hijos es una bienaventuranza. No es una carga, hermanos. Deberíamos poder tener esa misma cosmovisión. Decirle al Señor: ayúdame a ver a los hijos no como una carga económica, no como una carga de tiempo o una carga emocional ahora para mi vida, sino ayúdame a verlos como tú los ves, Señor, como esa cosa de estima del fruto del vientre. Hermanos, bíblicamente hablando, la maternidad es una bendición y no solamente para la madre. La maternidad es una bendición para todas las criaturas. Nosotros no estaríamos aquí hoy si no hubiésemos tenido una madre. Si no fuese porque Dios usó a nuestras madres, nos aguantaron 9 meses, algunos 8, otros 7, creo que nadie nace de 6, pero bueno, si hay alguien también. Pero es una realidad. Ellas nos aguantaron en su propio cuerpo, teniendo un torrente de cambios hormonales como consecuencia precisamente de que se está formando esa vida en el vientre. Y no solamente eso, después de que nacemos, somos completamente dependientes de ellas. Yo lo veo cada día. Es una realidad que el Señor me ha permitido contemplar muy de cerca. Yo soy testigo del sacrificio que hace mi esposa para el cuidado de mi hijo. Y de verdad doy gracias al Señor por ella. Porque si no fuera por su cuidado maternal y protector, tal vez mi hijo no estaría acá. Ella tiene una habilidad dada por Dios para poder protegerlo, guardarlo, nutrirlo y estar con él. Y cuando mamá no está, inmediatamente mi hijo llora, porque sabe que ella es su fuente no solamente de nutrición física, porque obviamente es la persona que le amamanta, que le da de comer, pero también de fuente emocional, espiritual, que está ahí para poder ayudarle en medio de las dificultades. Hermanos, bíblicamente hablando, la maternidad es una bendición y es algo que vamos a estudiar también en el libro de Génesis más adelante, porque incluso las mujeres en el contexto de Israel, cuando no tenían hijos, ellas inmediatamente pensaban que había algún tipo de maldición sobre su vida, porque ellas conocían en Génesis capítulo 1 el mandato de fructificar y multiplicarse. Entonces, cuando no podían hacerlo de forma natural, se deprimían. Y era una depresión bastante fuerte cuando no podían tener hijos. Incluso vemos una historia muy particular, vamos a leerla. Está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel vemos la oración de Ana. Y esta mujer es impresionante, porque es una mujer que en un principio no podía tener hijos. Y esa mujer clamó al Señor con amargura, dice el texto. Estaba amargada porque no podía tener hijos. Todo lo contrario a las feministas de hoy. Ellas se amargan si tienen un hijo. Inmediatamente quisieran poder quitarle la vida. Pero vemos en Ana y en otras mujeres piadosas, virtuosas, que para ellas la maternidad era una bendición que anhelaban con su vida. Vamos a ver un poco de esa oración de Ana, Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice la palabra: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo,
Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer está clamando, derramando su alma delante de Dios por tener un hijo. Imagínense. Y hoy en día vemos que las mujeres quieren hacer lo contrario. Antes ellas lloran cuando se dan cuenta que están embarazadas. Y es lamentable porque ese es el producto de estar apartados de lo que Dios ha establecido. Estas mujeres piadosas habían entendido el precioso regalo de la maternidad. Y porque lo habían entendido, era algo que ellas anhelaban. Ellas le pedían: Señor, concédeme el privilegio de poder traer a un hijo a este mundo. Y si tú me concedes ese privilegio, yo me comprometo a guiarlo. No solamente quiero traerlo a este mundo y ya, no, yo quiero guiarlo conforme a tus caminos. Yo quiero que él te conozca. Y podemos ver más adelante que Ana es la madre de Samuel. Tenemos 2 libros en la Biblia escritos para este personaje, Primera y Segunda de Samuel. Es impresionante. O sea, tal vez Ana no se imaginaba en medio de su clamor, en medio de su dolor, lo que Dios iba a hacer. Ella no sabía que Dios le iba a responder positivamente a su oración, pero aún así ella derramó su alma delante de Dios. Y es importante también mencionar porque hay casos de infertilidad. Hay mujeres que por una condición biológica tal vez no pueden tener hijos. Y es una realidad también que se presenta en este mundo caído. Hay mujeres de pronto solteras que no han conseguido a ese hombre piadoso para su vida y por lo tanto no han traído hijos a este mundo. Y muchas mujeres en esa condición tal vez se ponen un poco más sentimentales en esta época, en este día en particular, porque vemos que por todos lados, las redes sociales, el comercio allá afuera, los restaurantes y demás, todo el mundo está hablando o exaltando a las mamás, ¿cierto? Pero qué buen ejemplo pueden encontrar esas mujeres en un personaje como Ana. Porque Ana, en medio de su dolor, lo que hizo fue buscar al Señor, clamar a Él. Ella no sabía si Dios le iba a responder afirmativamente, pero ella dejó su carga en manos de Dios. Y es lo mismo que cada mujer debe hacer. A veces nosotros vemos las historias en el Antiguo Testamento y nos encantan los resultados. Nos encantan ver el final de la historia. Pero cuando realmente leemos a los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, deberíamos vernos en el proceso. A todo el mundo le gusta la historia de Job hasta que les toca un día ser Job. A todo el mundo le gusta la historia de Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones, pero cuando les toca ser ellos quienes van a ser lanzados, es donde viene el reto, ¿cierto? Entonces es una realidad. No solamente debemos ver estas historias anhelando la respuesta que Ana tuvo a su oración, no. Más bien deberíamos ver el clamor de ella y reconocer que en medio de la infertilidad o en medio de la frustración que podamos tener en nuestra vida, debemos derramar nuestros corazones delante de Dios. La maternidad es un deseo legítimo, pero a veces Dios en su soberanía no lo concede. A veces Dios permite que una mujer que anhela ser mamá no pueda hacerlo, por lo menos de forma biológica o natural. Pero vemos también que Dios utiliza eso en su soberanía muchas veces para cumplir otros propósitos. Vemos en la palabra que hay mujeres que tal vez Dios no le permite tener hijos, pero sí les permite ejercer, digamos, una función de maternidad espiritual. Ellas viven dedicando de su tiempo, de su cuidado, de su energía para otras personas.
para guiarlas. Y eso es interesante también porque podemos ver en la palabra que incluso el apóstol Pablo, que dice la escritura que era soltero, el apóstol Pablo habla acerca de sus discípulos, acerca de las personas en quienes él se había invertido, les habla como hijitos. ¿Era su padre biológico? No, pero era, por así decirlo, un padre espiritual. Miremos tercera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice ahí la palabra, tercera de Juan capítulo 1, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Estas personas a quienes Pablo les escribe no son sus hijos biológicos, pero él era una especie de padre espiritual para ellos y por eso utiliza esa terminología. Les está diciendo hijitos, hijos amados, ¿cierto? Entonces, ese tipo de paternidad o maternidad espiritual lo puede tener cualquier mujer. Es muy importante también, tal vez Dios no te ha concedido hijos, pero tú puedes ser una madre espiritual para otras mujeres, puedes invertirte en ellas, puedes dedicarles de tu tiempo, puedes ayudarlas en su caminar con el Señor. También hay mujeres que tal vez Dios no les permite tener hijos porque quiere llevarlas a un proceso tal vez de adopción, que tal vez no contemplarían si pudiesen tener hijos biológicos. Entonces Dios en su infinita misericordia dice, bueno, voy a quitarle a esta mujer la posibilidad de tener una maternidad natural para que de esa manera ella opte por una adopción. Y saben que la adopción refleja mucho del carácter de Dios, porque nosotros no somos hijos naturalmente de Dios. O sea, nosotros no somos hijos de Dios en esencia. El único que fue hijo de Dios en esencia es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros venimos a ser hijos de Dios, es por adopción. Todos somos adoptados aquí, adoptados por Dios, porque Él envió a su Hijo Jesús precisamente para concedernos esa potestad o ese privilegio. En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5 podemos ver que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Pueden ver que todos somos adoptados? Los creyentes somos hijos de Dios porque Él en su misericordia nos ha dado esa potestad al creer. Entonces es muy importante tener claro eso. La maternidad en sí misma no debe ser lo que defina el valor de una mujer. El valor de una mujer está en la imagen que Dios ha colocado en su ser. Y es importante, las mujeres que de pronto están luchando con esta área o que se sienten un poco deprimidas en este día, que puedan recordar que Dios es suficiente. Bástate mi gracia, decía el apóstol Pablo. Es muy importante que ustedes puedan descansar en el Señor y que no se queden en lo que no pueden hacer, sino que se enfoquen en aquello que sí el Señor les ha permitido hacer. Entonces, la maternidad es una bendición, es un regalo de Dios. No solamente beneficia a las madres, sino que beneficia a toda la humanidad. ¿Saben que sin maternidad no habría médicos? Sin maternidad no habría abogados. Sin maternidad no habría pastores. Sin maternidad no habría iglesia. Dios ha permitido que a través de la vida de las mujeres la raza humana sea sostenida. Por eso es algo que nosotros debemos valorar y apreciar, reconociendo que viene de Dios. Es un regalo de Él. ¿Se imaginan lo que hubiese pasado si nuestras mamás hubiesen pensado, yo no voy a dañarme mi cuerpo, yo no voy a tener hijos, no, yo quiero mantener mi figura? No. ¿Usted sabe todo lo que le cambia el cuerpo a una mujer después de tener un hijo? No. Si nuestras madres hubieran pensado eso, no estaríamos acá. O si nuestras madres hubiesen dicho, yo no me voy a sacrificar,
Yo para trasnochar no sirvo. Yo para estar aguantando un niño allá llorando, no. No, eso sí que no. Si ellas hubieran pensado, como muchas feministas piensan hoy en día, la vida humana estaría reducida, yo creo que a su máxima expresión. Muchos piensan, no, pero es que si yo traigo un hijo, yo tenía otros planes, yo iba a estudiar una maestría, o iba a hacer un doctorado, me iba a ir de viaje por el mundo, y no, eso me va a cambiar todo. Pero no se ponen a pensar que si sus madres o sus padres hubiesen pensado como ellos no estarían acá. Es el sacrificio de mamá, el sacrificio también de papá, que ha permitido que nosotros estemos hoy acá. Por eso la maternidad es tan importante para toda sociedad, para cada sociedad que existe en el planeta Tierra, se necesitan madres. Es la base, es el inicio de la vida humana. Y a través de las madres es que se levantan los nuevos hombres y mujeres de Dios. Jeremías capítulo 1 podemos ver también, ese texto es hermoso porque nos muestra la gran bendición que tenemos nosotros al saber que la mamá de Jeremías tuvo a Jeremías. O sea, es un gran privilegio. A veces vemos los personajes bíblicos y no pensamos lo que hay detrás de ellos. Pero gracias a Dios por la mamá de Jeremías. Si esa mujer hubiese dicho al cuarto, quinto mes, no, yo ya no quiero seguir con este embarazo, no tendríamos este libro. O sea, parte del regalo de Dios con la maternidad es que la vida humana y todo lo que viene con ella ha sido establecido, ha sido dado a través de una madre. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, está hablando el Señor, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios utilizó el vientre de la mamá de Jeremías para santificar, para apartar a un profeta para él. ¡Qué gran privilegio! La primera persona en reconocer al Mesías, al Salvador, fue un niño no nacido, Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando escuchó el anuncio de que venía el Salvador, dice la palabra que saltó en su vientre. Inmediatamente hubo gozo. ¿Por qué? Porque él sabía que el Salvador había de venir también a través de una mamá. Saben que la evidencia más grande que tenemos de lo bendecidos que hemos sido todos por el regalo de la maternidad tiene que ver también con el hecho de que el Salvador, el Mesías, el Cristo prometido, vino a través de una madre. Es impresionante. Lucas capítulo 1, versículos del 28 al 31 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es interesante, has hallado gracia delante de Dios, vas a tener un hijo. La gracia de Dios se hizo evidente en el hecho de que María pudo ser mamá. Saben que en el contexto de Israel, el anhelo más grande de las mujeres era ser la escogida de Dios para que el Mesías viniera a través de ella. Muchas mujeres esperaban con ansias tener ese privilegio. Y la que Dios escogió para eso fue María. Le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Hay personas que dicen, no, es que esos evangélicos, ellos no creen en María. Por supuesto que sí creemos en María. Creemos en María de la forma en que Dios ha revelado que es María. No oramos a María, no adoramos a María, pero por supuesto que es un gran ejemplo a seguir. Así como el apóstol Pablo, así como otros hombres de Dios, vemos todo lo que hicieron y decimos, wow, qué hombres apasionados, deberíamos imitar su ejemplo porque ellos imitan a Cristo.
De la misma manera, cuando vemos a la Virgen María, vemos una mujer piadosa. Imagínense todo lo que pudo haber pasado por la mente de esa mujer, siendo una jovencita, con un montón de temores, y que le digan, en tu vientre va a venir el Mesías prometido. Todo lo que pudo pasar por la mente de esa mujer. ¿Cómo le voy a explicar eso a José? ¿Cómo voy a explicar eso ante una sociedad que por adulterio me puede apedrear? María podía perder la vida si ella simplemente salía diciendo, el Mesías viene, estoy embarazada. Iban a decir, sí, ¿cómo no? Sí, del Espíritu Santo, claro, vamos a apedrearla. Pero María fue sabia, ella recibió la palabra, la creyó, la atesoró en su corazón y vivió conforme a ella. Por lo tanto, María es un gran ejemplo de maternidad. Es un gran ejemplo de piedad para las mujeres. Entonces, hermanos, debemos reconocer el valor incalculable. Yo creo que es algo que no se puede estimar. Es un valor incalculable la maternidad. Y debemos darle el valor que Dios le da a esta labor tan hermosa, tan ardua y tan sacrificial. Porque vivimos en una cultura que tristemente trata de menospreciarla. Pero saben que la idea de honrar a las madres, de exaltarlas, de alabarlas, no viene de un día al año, no viene de una cultura. De hecho, eso es relativamente nuevo. Si nosotros miramos un poco más hacia atrás en la historia, Día de las Madres no había. Pero aún en esas épocas, hace 100, 200 años atrás, sí había un mandato de parte de Dios de que las honráramos, de que viviéramos exaltando a aquellas que el Señor utilizó para traernos y darnos la vida. Dice en Efesios capítulo 6, versículos del 2 al 3, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Miren eso, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Todavía hay una promesa ligada al mandamiento. Deberíamos, como cristianos, ser aquellos que honran más a sus madres. No solamente hoy, en todo tiempo. Cada oportunidad que tengamos, deberíamos estar atentos para honrar a las mujeres que Dios utilizó para darnos la vida. A veces olvidamos con tanta facilidad, hermanos, todo lo que nuestras madres hicieron, todo el sacrificio, todas las dificultades que ellas pasaron para que nosotros estemos hoy acá. Saben que los primeros 5 años de nuestra vida somos prácticamente inútiles, somos totalmente dependientes de alguien más. Y Dios en su misericordia ha usado generalmente a las madres para ser aquellas que no solamente soportan un parto para que nosotros lleguemos al mundo, sino que también cuidan de nosotros en esa primera infancia. En esa primera infancia donde a veces no queríamos comer, botábamos la comida, donde a veces hacíamos caprichos, pataletas, y nos comportábamos de forma totalmente contraria a lo que era el bien para nuestras vidas, y nuestras madres pacientemente nos fueron enseñando, nos fueron formando. Entonces déjame preguntarte a manera de aplicación en esta mañana, ¿cómo vas tú con el mandato de honrar a nuestras madres? ¿Solamente llamas a tu mamá el Día de las Madres? ¿Solamente te acercas para tal vez decirle alguna palabra de afirmación en este día en particular? Porque si es así, estás pecando delante de Dios. La Biblia dice, honra a padre y madre, no solamente un día, en todo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste a tu mamá? Los que tienen el privilegio de tener a su mamá cerca, ¿cuándo fue la última vez que la visitaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias? Gracias, mamá, por haberme aguantado 9 meses en tu vientre. Gracias, mamá, por cuidarme en esos primeros años de mi infancia donde era un necio, donde solamente vivía para mí mismo y donde con mucha paciencia y mucho amor me fuiste enseñando cómo llegar a ser una persona independiente.
Hay personas también que dicen, no, pues yo no celebro eso del Día de las Madres porque eso es del mundo, eso es comercial. Las personas que optan por esa posición también están pecando delante de Dios, porque el mandato de honrar a padre y madre también aplica en este día. Todos los días hay que honrarlas, hay que amarlas. No es como que yo voy a honrar a mi madre otros días y el Día de las Madres no, porque el Día de las Madres es del mundo. Tampoco es la actitud correcta. Debemos honrar al Señor en todo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste, mamá, qué necesitas? Mamá, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo colaborar? Mamá, ¿cómo puedo ser un mejor hijo? ¿Cómo puedo ayudarte o retribuirte al menos algo de todo lo que tú has hecho por mí? Es muy importante que nosotros como hijos estemos pensando siempre en honrarles a ellos. De verdad, hermanos, yo no quiero ser pues catastrófico ni nada, pero es una realidad. Nuestras madres, las madres en general, no son eternas. Las madres tienen un tiempo limitado en este mundo. Entonces, cada oportunidad que nosotros tenemos para honrarles, para darle las gracias por todo lo que han hecho por nosotros, para predicarles el Evangelio. Las personas más interesadas en que nuestras madres escuchen el Evangelio deberíamos ser nosotros. Por eso, si usted tiene a su mamá acá, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque su mamá está escuchando la palabra de Dios. Y el mayor regalo que usted le puede dar es compartirle las buenas nuevas de salvación. Es triste ver que incluso creyentes llegan a menospreciar a sus madres. Algunos, basados en algunos pasajes de la Escritura, han dicho, no, ya yo me casé. No, ya eso de honrar a... No, eso... Ya yo tengo mi hogar. Ya mi mamá que mire a ver. Esa tampoco es la actitud de un cristiano. Usted debe honrar a padre y madre siempre, siendo casado o no siendo casado. Ella sigue siendo su mamá. Y obviamente hay un cambio en los roles, porque usted ahora tiene un hogar independiente, pero eso no lo excusa a usted de honrarla a ella, de vivir siempre exaltando eso que ella ha hecho en amor y en sacrificio por su vida. Dicen Proverbios también, capítulo 23, vamos ahí. Proverbios capítulo 23, en el versículo 22, dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hay personas que dicen, no, es que mi mamá ya está vieja, yo no tengo tiempo para cuidarla, entonces metámosla ya a un ancianato. Allá mirarán a ver, allá la cuidan. De hecho, lo vivimos hace poco cuando fuimos a la Fundación Fundeluz aquí en el barrio Bolívar. Muchas madres abandonadas por sus hijos. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Dónde están aquellos que Dios les ha mandado a honrar a sus madres? Están ocupados, no tienen tiempo. La mamá que en algún momento les dio prioridad a ellos por encima de sí misma, ahora no está recibiendo prioridad de parte de sus hijos y es una situación bastante triste. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, deberíamos ser las personas que más honran a sus madres. Decirle gracias mamá, gracias porque tú perseveraste en cuidarme, gracias porque podías haberme quitado la vida. Podías haber interrumpido el embarazo, podías haber pensado en que iba a ser un estorbo demasiado grande para ti y o me podías haber hasta regalado a otra persona. Pero si yo estoy aquí, si he tenido el privilegio de estar en un hogar, es porque tú me has protegido, es porque tu cuidado maternal y protector ha permitido que yo esté hoy acá. Hermano, lo segundo que vamos a ver es que las madres son un instrumento de Dios. Así como Dios es el diseñador de la maternidad, Dios usa a las madres. Las madres son un instrumento de Dios, sean creyentes o no. Porque muchas madres no creyentes han sacado adelante a sus hijos incrédulos. Y muchos de nosotros tal vez crecimos en un ambiente donde nuestra mamá no se identificaba como cristiana.
pero aún así nos protegió, pero aún así se sacrificó por nosotros. Entonces, las madres son instrumentos de Dios. Las madres no deberían dejarse afectar por todos estos comentarios negativos que vemos en la sociedad acerca de la maternidad. La maternidad es un instrumento que Dios utiliza para la salvación de los hijos. Es algo también impresionante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, podemos ver que el apóstol Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo la influencia de mamá. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo le está recordando a Timoteo, acuérdate de la fe no fingida de tu abuela y de tu madre. Tu abuela y tu madre, por medio de su testimonio, por medio de esa fe viva, esa fe real, esa fe auténtica, ellas te han testificado a ti. Te han testificado acerca de la verdad de las Escrituras. Recuerda eso y vive conforme a su ejemplo. Eso es muy importante. Las madres tal vez no alcanzan a dimensionar el impacto que pueden llegar a tener en la vida de sus hijos. Esa fe no fingida debe ser el anhelo de cada mamá. Señor, ayúdame a tener esa fe no fingida que había en Eunice, esa fe no fingida que había en Loida, para que yo pueda ser un testimonio para mis hijos, para que ellos puedan ver en mí no una persona como este mundo enseña, no una persona ideologizada o influenciada por los patrones culturales de este mundo, sino más bien una persona que viva conforme a Cristo. Ayúdame a ser ese ejemplo para mis hijos. Debería ser el anhelo y la oración de cada mamá. Saben que en una ocasión en Estados Unidos hubo una conferencia en la que se reunieron cerca de 120 pastores. 120 pastores estaban reunidos en una conferencia y les hicieron la pregunta, ¿qué es lo que más ha influenciado tu vida espiritual? Le preguntaban a estos hombres de Dios y ellos dijeron, 100 de ellos respondieron, las enseñanzas de mi mamá. De los 120 hombres, pastores, siervos de Dios, misioneros, ministros, reconocieron 100 de ellos que lo que más había influenciado su vida no había sido una iglesia, no había sido este mundo, sus patrones, había sido mamá. Mamá había influenciado tanto la vida de estos hombres que ellos se rindieron ante Dios. Se rindieron y reconocieron a Cristo como Mesías y Salvador y rindieron sus vidas a la obra, al ministerio. Y ese debería ser el anhelo de cada mamá. Es interesante porque uno puede mirar un poco de la historia de la mamá de Charles Spurgeon, un hombre que ha sido considerado como el príncipe de los predicadores. Y cuando uno escucha la historia de su madre, uno puede comprender hasta cierto punto porque este hombre, pues, era o fue lo que fue. La mamá de Spurgeon le dijo en una ocasión, Spurgeon, yo a ti te he predicado el evangelio lo suficiente, me he esforzado cada día porque conozcas las sagradas escrituras, de tal manera que si un día tú mueres y te levantas delante de Dios y no has aceptado el mensaje que te he predicado, yo misma he de ser testigo en contra de tu alma por causa de tu negación a creer en el evangelio de salvación. Y cuenta Spurgeon que cuando ella le dijo esas palabras, él quedó quebrantado y dijo, el evangelio es algo que no puedo tomar en poco. El evangelio es una realidad que yo debo creer. Si mi propia madre estaría dispuesta a ser testigo en mi contra el día del juicio, yo no quiero vivir eso. Y fue lo que el Señor utilizó para la conversión de Spurgeon. Es impresionante. Vemos a lo largo de la historia de la iglesia que la influencia de las madres, con esa labor tal vez anónima, que tal vez nadie más ve o conoce, esa labor que el Señor omnisciente, omnipresente está observando. Hermanos, las mujeres han sido grandemente usadas para levantar hombres de Dios.
Decía el pastor John MacArthur, ser madre no es en ninguna manera un trabajo de clase segunda. Los hombres pueden tener la autoridad en el hogar, pero las mujeres tienen la influencia. La madre, más que el padre, es la que moldea y forma a esas pequeñas vidas desde el primer día. Desde el primer día, las madres han estado ahí para nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, podemos ver que Timoteo conocía las Sagradas Escrituras desde su niñez. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo sabía Timoteo desde la niñez las Sagradas Escrituras? El padre de Timoteo era griego, es decir, era inconverso, pero su madre era judía. Su madre tenía una fe no fingida, como acabamos de leer. ¿Saben que esto también debe traer consuelo y esperanza a las mujeres que están de pronto en un yugo desigual o están de pronto en una relación matrimonial donde su esposo tal vez no está cumpliendo con su rol? ¿Saben que sin importar lo que su esposo haga, usted puede hacer su parte? Y usted no sabe si aún en ese contexto donde papá no es creyente, usted puede estar levantando al próximo Timoteo. Se puede estar levantando al próximo hombre de Dios. Entonces no menospreciemos, hermanos, la maternidad. Reconozcamos lo valiosa que es y el instrumento que son las madres en la vida de sus hijos. Dice Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso no quiere decir que todos los niños que son instruidos van a permanecer siempre en el camino, pero quiere decir que la mayoría sí. Los proverbios son generalidades, no son promesas. Pero generalmente cuando usted está esforzándose, instruyendo a su hijo en el camino, lo está guiando, le está enseñando cómo debe conducirse en su andar, entonces usted va a poder ver que aun cuando él sea viejo, esos principios, esos cimientos que mamá le inculcó desde casa, van a prevalecer y van a impactar su vida hacia futuro. En Proverbios capítulo 31 también vemos otro ejemplo impresionante de la influencia que tiene una mamá. Proverbios capítulo 31 en el versículo 1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó ¿quién? Su madre. Vamos a leer aquí en Proverbios 31 una profecía que una mamá le está dando a su hijo. O sea, imagínense el impacto de eso. Sigue leyendo. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Yo creo que esta madre de Lemuel nunca se imaginó que eso que tal vez ella le estaba enseñando en el anonimato, sin haber sido vista por nadie más excepto Dios, eso iba a trascender, iba a quedar plasmado en las Sagradas Escrituras, incluso por más de 4,000 años. Es impresionante. Hermanas, mujeres que están acá, no se desanimen en cuanto a la maternidad. Yo sé que hay momentos donde parece que en la maternidad se dan dos pasos adelante, se da un paso adelante y dos hacia atrás. A veces parece que no se ve el fruto inmediatamente, pero no saben ustedes el impacto que pueden tener en las almas eternas de sus hijos. El mundo menosprecia su labor, pero Dios la aprecia. Dios la valora y en últimas, el concepto de Dios es más importante que el concepto de los hombres. No sabemos si se va a levantar de su casa el próximo Timoteo, el próximo apóstol Pablo, el próximo apóstol Juan, el próximo empresario cristiano, el próximo médico que va a utilizar sus conocimientos científicos para glorificar a Dios, el próximo maestro, docente. No sabemos.
pero los cimientos que ustedes están plantando en la vida de sus hijos, sí, van a perdurar por la eternidad. Dice Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 58. Este es un texto también precioso. Primera de Corintios 15, 58 dice ahí la palabra: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo de las madres no es en vano. El esfuerzo que están haciendo es su servicio al Señor. Saben que a veces también pasa que hay mujeres que dicen, no, pero es que yo con mis hijos pequeños, yo casi no puedo servir en la iglesia, y llegan a sentirse como hasta mal. Dicen, no, es que yo antes cuando era soltera yo podía estar involucrada en la alabanza, en niños, en mujeres, en audiovisuales, en todos los ministerios, y ahora ya no puedo, y se empiezan a sentir mal. Pero saben que cuando hablamos de la maternidad, el servicio a Dios de una madre es la maternidad. Usted no necesita hacer nada en la iglesia, usted necesita enfocarse en la crianza de sus hijos. Si usted de hecho descuida a sus hijos, no debería tampoco servir en la iglesia. Porque el ministerio principal es la familia. No se trata de venir a la iglesia a hacer muchas cosas, tal vez para ser vistos acá por los hermanos, por los hombres. No, se trata de que ustedes puedan cumplir con el rol que Dios les ha delegado. Y una mamá, así no haga nada en la iglesia, no esté involucrada en ningún ministerio, si esa mamá está dedicándose a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, esa mamá un día ha de recibir su corona y ha de estar delante de Dios precisamente porque el llamado que tenía principal lo cumplió. El llamado principal de las madres es vivir para sus hijos, es vivir para su esposo, para su hogar, para su familia. Entonces, madres que están acá, no desfallezcan. Aunque el mundo menosprecie su labor, ustedes deben recordar que son instrumentos escogidos por Dios para la instrucción de sus hijos. Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice ahí la palabra: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí vemos la importancia de que mamá enseñe, de que mamá esté explicando lo que el Señor ha establecido para cada persona. Y por eso es tan importante este libro. Cada mamá debería esforzarse todos los días de su vida por conocer las Sagradas Escrituras, para que pueda transmitirle a sus hijos eso que el Señor ha revelado en las Escrituras, para que su hijo pueda vivir perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para lo que deben hacer las madres, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las madres que están acá, déjenme preguntarles, ¿qué tan importante es este libro en su vida? Siendo honestos, ¿qué tan importantes son las Escrituras en tu día a día? ¿Qué tan importante es enseñar a tus hijos? ¿Y cómo los vas a enseñar si no conoces lo que Dios ha establecido? ¿Qué tan importante es para ti vivir una fe auténtica, una fe no fingida como la que había en la madre de Timoteo y en su abuela? ¿Qué tan importante es el ejemplo que le das a tus hijos? Es importante que tú examines todo eso, que realmente te preguntes si estás cumpliendo con el llamado principal de tu vida. Porque el llamado principal de tu vida, después de ser esposa, es ser madre. Esa maternidad que el Señor te ha concedido, ¿cómo la estás administrando? ¿La estás aprovechando realmente para el Señor? ¿O estás tal vez viviendo una maternidad frustrada, en amargura, al ver que tal vez los resultados no son los que esperabas, al ver que la conducta de tus hijos no cambia? Hermanas, es muy importante que ustedes puedan buscar al Señor. Yo sé que es frustrante, yo sé que es difícil, pero precisamente eso nos lleva al tercer y último punto de esta mañana, y es que las madres
necesitan a Cristo. Esta labor de enseñar, de conocer las Escrituras, de ser ejemplo, de vivir una fe auténtica, no fingida, es algo que ustedes no pueden hacer en sus propias fuerzas. Es algo que las va a terminar cansando y las va a terminar frustrando si ustedes no sueltan la carga delante de Dios. Por eso el tercer punto es que las madres necesitan a Cristo. Las madres necesitan que Cristo mismo sea el que les sostenga, el que les guarde, el que les dé la sabiduría necesaria para poder cumplir con su rol. Dice en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Madres que están acá, ustedes no pueden en sus propias fuerzas vivir una maternidad piadosa. Es imposible, no lo intenten, no pierdan su tiempo porque van a fracasar. Pero lo que el texto nos está llevando es a permanecer en Cristo, es a buscar a la vid verdadera, porque no podemos en nuestras propias fuerzas, pero en Cristo Jesús sí. Y esa es la esperanza, permaneced en Él, permanezcan en Cristo, permitan que sea Cristo gobernando su vida y sus afectos para que puedan vivir siendo esos ejemplos de madre para sus hijos. Es interesante porque podemos ver también en Lucas capítulo 1, parte de lo que María oró al Señor. Una vez recibió la promesa de que iba a venir el Salvador a través de su vientre. En Lucas capítulo 1 podemos ver parte de lo que ella oró o cantó delante de Dios. Dice Lucas capítulo 1, verso 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Miren la humildad de esta mujer, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misma María reconoció que en sus propias fuerzas ella no podía. Ella reconoció que necesitaba un Salvador. Eso nos habla también de que María reconoce su condición de pecado. Hay gente que ha dicho, no, pues María es inmaculada, nunca ha cometido ningún pecado. Entonces, ¿por qué necesitaba un Salvador? Ella necesita un Salvador porque al igual que nosotros, ella reconoció su bajeza. Ella reconoció su debilidad. Ella reconoció que necesitaba a alguien que le rescatara. Y ahí es donde Cristo viene a ser ese precioso Salvador para su alma. Entonces las madres que están acá, antes que ser una buena madre, tú necesitas ser una hija de Dios. Antes de ser una buena madre, tú necesitas rendirte y reconocer que has pecado delante de Dios. Reconocer que no puedes en tus propias fuerzas y pedirle al Señor que Él te ayude. Si somos honestos, si las madres que están acá son honestas, deben reconocer que han pecado. Deben reconocer, la Biblia dice en los 10 mandamientos, un mandamiento dice no mentirás. ¿Cuál de las madres que está aquí puede decir que nunca en su vida ha dicho una mentira? O que nunca ha cometido una travesura. O que nunca se ha levantado de mal genio, con rabia, con enojo. Nuestra naturaleza es pecaminosa y por eso todos necesitamos de un Salvador. Y el mensaje principal para las madres, el mejor regalo que se puede llevar una mamá hoy, es el regalo de la salvación. Es el regalo que solamente puede recibir si primeramente se humilla, si deja de pensar que es buena persona, que es mejor que otros, que puede hacerlo sola, que sus buenas obras un día le van a justificar delante de Dios. Si deja todo eso a un lado y más bien reconoce, he pecado y reconozco que necesito ayuda, reconozco que necesito a alguien que me pueda salvar, porque la justicia demanda que yo muera. La justicia demanda que por mi pecado soy completamente indigna
de un Salvador. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Nosotros no establecemos cuál es la paga del pecado, eso lo hace Dios, porque Él es el juez justo. Y Dios ha establecido que la paga del pecado, de esa mentirita blanca que no le va a hacer daño a nadie, de esa mentirita piadosa como algunos afirman, la paga de eso es muerte. Mereces el infierno por tu pecado. Es lo que el Señor ha establecido y es completamente justo. Dios no te está dando un pago exacerbado por lo que hiciste, ¿no? Te está dando un pago completamente justo. Lo que mereces por tu mentirita piadosa es la muerte eterna. Porque has pecado en contra de un Dios santo, santo, santo. Y por eso lo que tú necesitas es recibir esa dádiva de Dios. Dice el texto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo se recibe ese regalo? Por la fe. Por la fe, reconociendo que no eres buena persona, reconociendo que mereces el infierno, pero que Cristo Jesús vino a morir en tu lugar y que ahora por la fe puesta en Él, por la confianza que has depositado en su obra perfecta, puedes tener el precioso regalo de la vida eterna. Entonces, las madres que están acá hoy, yo les animo, si usted no ha conocido a Cristo, si usted realmente reconoce que ha estado viviendo una vida apartada de Él, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día para que usted reconozca que no puede en sus propias fuerzas y que necesita a alguien que le rescate de su condición y que usted corra en esta mañana a los brazos de Cristo para que Él le ayude a poder vivir conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra lo que hemos meditado, que las madres que están acá puedan vivir conforme a lo que Dios ha establecido en las Escrituras y que nosotros, como hijos de madres, como personas que han sido beneficiadas por el precioso regalo de la maternidad, que también podamos honrar a las madres que nos rodean. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos concedes de meditar, Señor, en tu palabra. Gracias porque nos recuerda, Señor, que la maternidad es la base de toda sociedad. Sabemos que tú usas el vientre de cada mujer, de cada madre, para que la vida humana se desarrolle. Padre, gracias porque es un privilegio enorme que este mundo tristemente ha menospreciado. Padre, oramos para que tú nos ayudes como iglesia y como creyentes a tener una cosmovisión bíblica respecto a la maternidad. Ayúdanos a valorar aquello que es cosa de estima delante de ti, aquello que realmente muestra que tú eres el dador de la vida y que has usado a las madres como recipientes para que puedan traer a este mundo las vidas humanas. Padre, permite que las madres que están acá puedan esforzarse cada día por vivir conforme a tu palabra, por conocer cada día más las Escrituras, por enseñar a sus hijos, reconociendo que el primer ministerio es el hogar. El primer ministerio, Señor, es poder rendir sus vidas delante de ti. Yo te pido, Señor, por aquellas madres que tal vez están luchando al ver todo el menosprecio que este mundo hace respecto a la maternidad. Tal vez están luchando con burlas, con comentarios despectivos, donde les están haciendo sentir que son fracasadas, que no están realmente aprovechando sus vidas. Padre, yo te pido que tú uses tu palabra, el mensaje que acabamos de escuchar, para animar a esas madres, para recordarles que la labor más importante que pueden hacer no es adquirir un título más, no es tener una empresa más, no es tener un éxito según los estándares de este mundo, sino por el contrario, Señor, el verdadero éxito delante de ti, Señor, es vivir cumpliendo con tu voluntad. Aun si este mundo se burla, aun si este mundo rechaza lo que hacemos,
Padre, que haya una generación de mujeres y de madres que puedan vivir estos principios, que puedan contrarrestar estas ideologías feministas pro aborto que tratan de ir en contra, Señor, a tu palabra, en contra a lo que tú has diseñado bueno en gran manera. Padre, permite que se levante una generación de mujeres piadosas que vivan para ti y que se esfuercen cada día por ser mejores madres. Ayuda a cada mamá en el proceso de la crianza, en el proceso del cuidado de sus hijos y capacítale, Señor, para que ellas puedan ser ese instrumento útil en tus manos, para que sus hijos puedan conocerte desde temprana edad y puedan también, Señor, vivir conforme a tu palabra. Padre, oramos también por aquellas madres que no te conocen, que tal vez están aquí hoy, Señor, y no entienden todo lo que hablamos en este mensaje. Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo tú les ayudes a ver su condición de pecado, les ayudes a reconocer que necesitan de un Salvador y que al igual que María, Señor, puedan ver la bajeza que hay en ellas para que puedan correr a los brazos del Salvador. Padre, permite que hoy sea el día de salvación para esas madres, Señor, que no te conocen y que tú utilices tu palabra para que ellas puedan abrazar con fe el mensaje del Evangelio y recibir esa dádiva que sobrepasa cualquier dádiva terrenal y es la dádiva de la vida eterna. Padre, que seas tú obrando por medio de la aplicación de esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.